Comienza tu programa Psicología para tu alma, una hora para el cuidado de nuestra salud mental. Tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mi piel la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente. Buenas tardes, bienvenidos a Psicología para tu alma. Soy Raquel Suazo, psicóloga clínica. Gracias por escucharnos. Estamos en 16 de abril, justo son las 1:06 de la tarde. Gracias, aprovecho a la gente que está almorzando en este momento, seguramente no dudo que nos están escuchando. El día de hoy, como prometía el lunes pasado, hablábamos sobre alcoholismo como tal. El lunes pasado, este día vamos a continuar de alguna forma. Vamos a llamarle, no segunda parte, porque en realidad es todo un conjunto de cosas. Pero el tema como tal se llama el alcoholismo, el elefante. Déjenme ver ahorita. Se llama alcoholismo, elefante en medio de nuestra sala. Así se llama el tema. Y es que justamente tengo a mi lado a alguien que va a ayudarnos durante toda esta hora a hablar sobre este tema. Su nombre es Verónica, que debo aclarar que es un seudónimo, porque ella pertenece al grupo Al-Anon. Y pues vamos a escucharla. Gracias, Verónica, por estar aquí. Gracias, Raquel, por tu invitación y saludos a todas los radioescuchas. Sí, aquí no dudes que te están escuchando un montón de gente en diferentes partes del mundo. Así que fíjate que quizás antes de iniciar un poco con las características, ¿qué es Al-Anon? Mira, los grupos de familia Al-Anon es una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten sus experiencias, fortaleza y esperanza con el fin de encontrar la solución a su problema común. O sea, creemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia. Totalmente de acuerdo. Y que un cambio de actitud por parte de los familiares puede ayudar a la recuperación. Te estoy hablando no de la recuperación tanto del alcohólico como la propia. Y a veces pues sucede la recuperación, sucede el milagro y también se recupera el alcohólico, ¿verdad? Sí, creo que parte importante de ver el alcoholismo no solo es ver al enfermo, ¿verdad? Sino el conjunto. Así es. Y creo que Al-Anon ayuda un montón para poder entender todo el conjunto de cosas y elementos que están alrededor de la enfermedad, ¿verdad? Así es. Y por eso justamente es que decidí ponerle el tema así, ese elefante en medio de la sala, ¿verdad? Del que de hecho hay un autor que lo dice. Así es. No recuerdo exactamente el autor de ustedes, pero hay un autor que lo dice respecto a eso. Vamos a hablar un poco de las características de los hijos de alcohólicos, ¿verdad? Sí, las características de los hijos adultos de alcohólicos, o sea, recordemos una cuestión. Hay un alcohólico,
Por cada familia alcohólica que existe en este país o en todos los países del mundo, existe un alcohólico, pero por lo menos hay 3 afectados, por lo menos. Estamos hablando de la esposa del alcohólico, los hijos del alcohólico, la madre del alcohólico y todas las personas que están alrededor del alcohólico. Claro. Es una enfermedad familiar y en este caso nos vamos a dar a explicar un poco los hijos en sí. Los hijos, ¿por qué? Porque son los más afectados en todo esto. Tú te podrás separar de tu esposo. La madre dejará a su hijo casarse y seguirá, ¿verdad? O finalmente pueden hasta echarlo, ¿verdad?, de su casa. Pero un hijo no se puede divorciar de su padre. Definitivamente. Y aunque el sufrimiento se manifiesta de diferentes maneras, los hijos de alcohólicos parecen tener en común una baja autoestima, ¿verdad? Sí, una de las tantas características de esto es la baja autoestima. Los hijos adultos de alcohólicos no saben cuál es el comportamiento normal, lo adivinan, les cuesta trabajo llevar sus proyectos de principio a fin, mienten cuando no es necesario, se juzgan y se exigen con mucha dureza, se toman demasiado en serio a sí mismos y les cuesta trabajo divertirse, les cuesta trabajo mantener relaciones íntimas, y no te estoy hablando solamente del ámbito sexual. Se reaccionan demasiado exageradamente a los estímulos sobre los que no tienen control, cambios, lo que sea, ¿verdad? Constantemente tratan de obtener aprobación y afirmación, se sienten diferentes a las otras personas, nunca encajan adecuadamente a los demás, aunque no lo digan, claro, ¿verdad? Aunque no lo digan. Totalmente. Son sumamente responsables, o bien el contrario, sumamente irresponsables. Entonces, son leales hasta el extremo, aun cuando la lealtad no es merecida por las personas, y pues corren el peligro de desarrollar adicciones, sí, ellos mismos, convertirse a su vez en alcohólicos, en neuróticos, o por lo menos en cónyuges de alcohólicos, ¿verdad? Y quizás uno de los puntos relevantes aquí, que la gente puede creer que es parte de la personalidad común, es el hecho que hablan al respecto de mienten cuando no es necesario y cuando sería igualmente sencillo decir la verdad. Pero no es solo el hecho de mentir, sino es el hecho de mantener todo estable y mantener todo bajo control. Exactamente. Creo que no es que la gente quiera mentir, en realidad por maña, digámoslo así, ¿verdad? Ay, mira, fíjate que eso es bien subjetivo. Sí, porque fíjate que yo el otro día estaba escuchando a un familiar alcohólico que le decía, aquí vengo, a la persona que lo estaba esperando, yo iba con él en el carro, aquí vengo bajando los chorros. No habíamos salido de su casa. No. Sí, ¿ves? Sí. O sea, no sé, no era necesario, porque con la persona habíamos quedado a llegar a las 2:30 y eran las 2 de la tarde, o sea, íbamos a tener tiempo suficiente para llegar, pero esta persona igualmente mintió. ¿Y por qué será una característica tan importante dentro del familiar, ¿verdad? Es que te enseñan a mentir, o sea, lamentablemente tu mamá te dice, tu papá está bien, si llaman por teléfono por cobros de cuentas pendientes o de incluso del trabajo de tu padre, tú tenés que decir que tu papá está enfermo. Y de hecho es cierto, está enfermo, pero uno de pequeño no lo mira así. Claro. Entonces, tú mentís constantemente. Si llaman de un banco para preguntar por cuentas, por pagar de tu padre, tú decís que no está, estando el señor enfrente. O sea, es una cultura la que se desarrolla, es ese menjurje de cosas que se llevan a cabo en una familia alcohólica tan difícil que a un niño lo confunden, entonces tú crees que eso es normal. Y de hecho, si lo ves y no, de alguna manera vamos a ocupar la palabra naturalizada desde chiquito. Exactamente. Llega un momento en el que sos adulto y así funciona, pues. Así está funcionando. Y eso le enseñas a tus hijos y lo transmitís. Y entonces eternizamos la enfermedad. Eso. Y ahora, cuando se juzgan y se exigen con mucho rigor, que decías tú que era una de las características, la mencionaste,
o que se toman demasiado en serio a sí mismos y les cuesta trabajo divertirse. Tiene que ver mucho con el control, ¿verdad? Sí, es que lo que pasa es que, te voy a poner un ejemplo bien tácito. Mi padre me decía, si tú vas a estudiar, lo que sea que vayas a estudiar, tú tienes que ser el mejor en eso. Si vas a ser arquitecto, tú tienes que ser como el que diseñó Brasilia. Tienes que ser el mejor. A uno lo crían bajo una enseñanza de que, ¿por qué botaste eso? Y una neurosis, porque un niño derrama un fresco sobre una mesa, que es tan normal en un chiquito. Y que es lo esperado. Exactamente. Es lo esperado. Exactamente. No, pero si tú botas un fresco en una mesa en una familia alcohólica, o sea, sí se arma la de Troya. Y entonces, ¿y por qué? Y que no te fijas, que no tenés ojos, y aquellas alteraciones tan espantosas, porque un niño hace lo que es de un niño. Entonces, esas exigencias es que no me tengo que equivocar. Yo no puedo equivocarme. Además de eso, uno se echa la culpa de que porque el papá anda tomando, por desgracia. Eso es justamente lo que iba a decir, que a veces los niños crecen creyendo que por algún error de ellos o porque nunca fue suficiente lo que hicieron, el papá, o que son justamente el centro de la culpa de porque el papá o mamá consume alcohol, ¿verdad? Y es que todo eso también te lo enseñan tus mamás. En mi caso, que fue mi mamá, pórtate bien, así tu papá quizás no toma. En mis casos hasta me mandaban a traerlo a la cantina que estaba cerca de la casa. O sea, y fue increíble, papi, por favor, venite a la casa. Te exponían. Sí, exactamente, porque yo estaba enfrente de otros borrachos con mi papá borracho. O sea, ¿quién en su sano juicio manda a su hija? Yo me acuerdo que en ese momento habré tenido 9 años, a una cantina. Y que te expusieran de esa manera tan difícil enfrente de tu padre. Mi padre, usted no tiene por qué estar aquí. Imagínate de que en ese momento mi papá, que era el alcohólico, tenía más raciocinio que mi mamá. Dentro de su enfermedad, exactamente, exactamente. Usted no tiene por qué estar aquí. Váyase para la casa, me dijo. Yo ya voy a llegar. Imagínate el nivel de desesperación que maneja la familia con tal de cambiar la situación, con tal de que el alcohólico deje de tomar. Y finalmente, algo que nos enseñan muy, y ya lo tengo, gracias a Dios, muy arraigado para mí en Al-Anon, a mí me enseñan las 3C. Que yo no lo causé, la enfermedad, yo no la causé. No la puedo controlar y no la puedo curar. Son mis 3C. Con esto me defiendo de cualquier actitud o cualquier situación que tengo delante del alcohólico. Si no lo causé, no lo puedo controlar y lo puedo curar. No puedo hacer nada por esta persona. Sí, y definitivamente también es un trabajo bien personal el hecho de tomar la decisión de buscar ayuda en primer lugar, ¿verdad? Que eso es como importante. Ahora, pero también creo que no puedes trabajarte porque no puedes ni pedir ayuda, porque una de las características más relevantes es el hecho que le cuesta trabajo mantener relaciones íntimas. Y es la parte del afecto, del apego, de todas estas características que de alguna manera no puedes intimar con la gente. Así es, pero fíjate bien, el ser humano por naturaleza es gregario. Necesita estar en contacto con los demás. A uno en la casa lo aíslan porque nadie se tiene que dar cuenta de lo que está pasando. Porque uno deja de invitar a las personas a su casa porque ahí está el bolo tirado en la sala, tú. O sea, y la casa se mantiene hecha un desastre porque no hay plata nada más que para que el bolo se intoxique, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vivimos aislados, los hijos nos aislamos, pero necesitamos. O sea, llega un punto que la misma humanidad, Dios, puede ser, Dios te dice, aquí pasa algo, busca ayuda. No podés vivir por la vida solitaria. Y quizás ese es el tocar fondo del familiar, ¿verdad? Exactamente. O sea, porque el borracho como tal, el alcohólico, toca fondo cuando ya
ha llegado a cualquiera de las 3 circunstancias que en el programa pasado hablaba. Así es. Pero el familiar también toca fondo cuando ya no puedo sola, no puedo hacer esto sola. Exactamente. ¿verdad? Entonces, parte de Radio Escucha, si usted se va identificando con estas características, ya más adelante le damos una información de dónde debe ir. Otra de las cosas que son bien importantes es, y quizás esto hay que vamos a tomarlo un ratito, es constantemente tratando de obtener aprobación y afirmación. Así es. ¿Y por qué es que surge esta constante necesidad, Verónica? Fíjate que porque uno nunca es suficiente. Como nunca sos suficiente para que tu papá deje de tomar, tu mamá no es feliz tampoco. Entonces, y tú no sabes por qué. Entonces, uno de chiquito trata de hacer todo lo posible para que se mantenga la paz y la armonía en el hogar, pero no lo logras. No hay cómo. Uh-huh. Entonces, porque no depende de mí. Y te inculcan en la casa que la felicidad de tu padre depende de ti, porque si tú te portas bien, a lo mejor no toma. Porque si tú sacas buenas notas, a lo mejor no toma. Porque si tú hiciste bien la comida, o arreglaste bien el cuarto, o hiciste lo que se te dijo adecuadamente, a lo mejor él no toma. Pero no depende de mí. No, incluso la felicidad de mi madre tampoco va a depender de mí. Va a depender si ella quiere ser feliz o no. Pero nadie me lo dijo. Claro, en el momento nadie te lo dice y como hemos traído todas las características desde lo más chiquito hasta lo más grande, ¿verdad? Exactamente. Entonces, si chiquito te enseñan a que tenés que mantener, porque esto no se debe de hablar con nadie. No. Porque ahí en el cuidadito me le va diciendo alguien sobre esto. Porque... Sí, no, y es que la negación es un escudo tan fuerte dentro de la familia alcohólica, porque no, aquí no pasa nada, no pasa nada. Mira, a mí me dio risa que hace algunos años, mi papá pues tiene Alzheimer actualmente, pero hace algunos años, platicando con mi papá, recién yo ingresada a la NON, me dice, fíjate que, bueno, tu mamá hace años decía que yo era alcohólico. Decía. Sí. ¿Te imaginas? O sea, él no es alcohólico, pues mi mamá decía, ¿me entiendes? El relajo que se armó en mi casa. Un elefante en la sala del que nadie quería hablar. El alcoholismo es como ese elefante que está ahí y como si estuviera en medio de la sala y todos pasan casi topados a la pared, pero nadie quiere hablar sobre quitemos este elefante de aquí, ¿verdad? Entonces, exactamente, y lo tapan con sábanas, y el gran elefante blanco. Y el alcohólico pues es fluorescente. Él se da a conocer. Él se ve por todos lados, algunos hasta con cierto nivel de orgullo. Dicen, yo prefiero ser bolo conocido que alcohólico anónimo. Es una cuestión bien triste escuchar decir eso. Que bromean con esto. Así es, con una cosa tan seria. Sí, y que de verdad, no sé si es permitido que nos contes un poco de tu historia. Lo más resumido, no nos contés todo. Solo en 1 hora el programa. No, vaya, ok. Pero está bien el reloj. Mira, pues, ¿qué te puedo decir yo? Yo llego a la NON hace algunas 24 horas, y es que uno solo habla de 24 horas, porque yo tengo unas características bien duras, todas las que acabamos de mencionar yo las tengo. Yo soy neurótica, hasta decir ya no, ¿verdad? Sí. Que no me aguanto ni yo sola, pues, así de triste. Entonces hubo un momento en mi vida que fue cuando yo toqué fondo y yo busco a la NON. Pero no es que no lo busco, sino que Dios me lo mandó a través de una amiga que su esposo estaba dentro de una clínica de un psiquiátrico, vaya. El señor había llegado a un psiquiátrico, con ella llegaron a hablarle sobre Al-Anon y pues ella estaba bien, fíjate. Entonces me dijo, pero vos lo necesitas. Entonces yo dije, pues sí, ¿verdad? Y como realmente en ese momento yo no tenía idea qué era esto, a mí me dijeron, vaya, ahí le va a ayudar a su alcohólico.
Entonces, pues yo fui y muy obedientemente, pues hubo una fuerza, Dios, porque yo no puedo decir otra cosa. Nosotros hablamos sobre un poder superior a nosotros mismos. Cada quien lo concibe como cada quien lo tiene, exactamente. Al-Anon es muy abierto, entonces tú puedes ser de cualquier religión, gracias a Dios, y poder llegar al Al-Anon. Porque el alcoholismo es universal, no ataca a los católicos, no ataca solo a los musulmanes o a los judíos, es universal. Entonces, dependiendo de mi Dios, así yo me voy a abocar a Él. ¿Por qué un Dios? ¿Por qué un poder superior a mí? Porque sin Él no hago nada, y sin Él no somos nada, también. Entonces, ¿qué te puedo decir yo? Yo llegué a Al-Anon, a estas salas de recuperación, por medio de esta persona, que tú sí lo necesitas, yo no. Ok, excelente, pero yo fui. O sea, yo no sabía ni de qué palo ahorcarme, la verdad, en ese momento. Y llegó muy desubicada. Mis compañeros me tuvieron mucha paciencia. Y con el correr de los años, pues, fui curando estas heridas. Pues, yo soy hija de un padre alcohólico, como ya me habrán oído en un momento. Y, pues, casada 2 veces con alcohólico. Y divorciada, solo por la gracia de Dios, de los alcohólicos de mi vida. Que son pues los padres de mis hijos, a quienes pues estimo mucho y les tengo mucho cariño, en especial porque yo sé que son personas enfermas. Eso no quiere decir que sean malos, son enfermos, son gente muy enferma. Entonces, ¿qué te puedo decir? Lo que dije que yo no iba a hacer, que era casarme con un hombre alcohólico, lo hice 2 veces. Yo no sabía por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? No comprendías por qué tomabas esa decisión. No, era terrible. Y en la segunda vez, y el tipo jamás había tomado enfrente mío. Y lo triste es que era alcohólico. Yo no lo sabía, pero él lo era. ¿Ya? 6 meses después de conocerlo, lo vi completamente borracho. Dije, y también me salió alcohólico, dije yo. Pero hasta ese momento me di cuenta. Y no me detuve, no me separé. Ahí estuve queriéndolo rescatar. Entonces, y esa relación duró 7 años en ese estilo, hasta que llegué a Al-Anon. Y en Al-Anon me enseñaron a que yo no tenía la culpa, que yo no podía influir en que él tomara o no, que no lo podía curar. No importa quién fuera yo, no importa quién fueran sus hijos, no importa qué perfecta fuera yo, no importa lo que pasara. La felicidad yo no se la podía regalar a esta persona, era su decisión. Y tampoco estaba haciendo nada por mi vida, haciendo todo por la de él. Claro. Entonces, a mí en Al-Anon me enseñaron a vivir por mí misma. Ayudando al alcohólico, está bien. Pero si yo me ayudaba, probablemente esta persona también iba a ver los cambios en mí. Fíjate que yo bien me acuerdo una vez que llegó mi ex esposo a la casa. Estaba saliendo de una noche de copas, ¿verdad? Al día siguiente. Y él me comenzó a como ultrajar. En ese momento me agarré de mi programa y le dije, hijo, yo estoy bien. Estoy bien. No sé por qué estás así. Y entonces ese pobre hombre puso unos ojos, mira, como plato, y me quedó viendo y me dijo, sí, tienes razón, yo soy el que estoy mal. Él agarró sus cosas, se vistió y se fue. ¿Qué fue a hacer? A tomar. Pero ¿qué pasó en ese momento? Hubo un punto de inflexión, tanto en la vida de él como en la mía. Claro. Él ya no me volvió a echar la culpa de sus andanzas, de lo que él andaba haciendo. Lamentablemente comenzó a asumir tanto su responsabilidad por lo que estaba haciendo y de mi recuperación, que como yo no le servía o sea, no le servía para limpiarse en mí sus culpas. Pues yo tomo porque tú sos una mediocre, porque me lo llegó a decir.
en algún momento. No, yo tomo porque tú mira cómo estás, toda gorda, toda horrible, toda espantosa. Que no te saco con mis amigos, pues porque estás horrible después de haber tenido nuestros hijos. Y así sucesivamente, pues él me echaba muchas culpas, pero cuando él ya no tuvo dónde echarme culpa, se dio cuenta y le destapé esas mentiras cuando él se dio cuenta que yo ya no se las compraba, sus mentiras. Pues lamentablemente, pues entre el uno y el otro ya no había más en común y nos terminamos separando. Aunque yo te puedo decir, existe mucho cariño entre nosotros y tratamos de no perjudicarnos el uno al otro, ¿verdad? Pero no es, esa es la manera en la que yo quiero vivir. Yo quiero vivir bien y por eso me he quedado en Al-Anon, ¿verdad? Y mira, dentro de esta vida que llevaba, ¿verdad? Podría ser hasta decirme obvio, que es obvio la pregunta, pero no es lo mismo si lo cuenta alguien que lo ha vivido y creo que se pueden sentir identificados. ¿Tienen problemas económicos a causa del beber de otra persona? Por supuesto, porque mira, para el alcohólico lo más importante es mantenerse alcoholizado. Uh-huh. Si él, o si tú o yo, nos interponemos en medio de ese propósito, pues te convertís en su enemigo. Y él busca cómo defender su alcohol. O sea, tú te pones en medio de él y la botella. Para él siempre va a ser más importante una botella. No importa nada más. Él necesita estar alcoholizado. Porque, no sé si tú ya lo habías hablado, pero esto es una enfermedad del alma. Ellos no pueden enfrentar su vida si no están alcoholizados. Entonces, y yo vengo y me le pongo en medio de su medicina al pobre hombre. Imagínate. Pues sí. Entonces, y yo le represento una salida económica fuerte, porque mis hijos y yo, pues, le representamos a él un gasto económico, pero por supuesto que van a haber problemas económicos, porque siempre va a haber una negociación por sobre el alcohol. Lo que me sobra es tuyo, sí sobra, ¿verdad? Entonces pareciera que se vuelve el centro de la vida del alcohólico, el alcohol como tal. Así es. Todas las características. Ahora, dentro de estas conductas, dentro de esta enfermedad, se cree que el comportamiento del bebedor lo causan sus compañeros. Sí, es que son las amistades, ¿verdad? Uh-huh. Es que son las amistades lo que no lo dejan salir. No, hombre, no. Es él. Es su decisión ir a tomar. Nadie lo está obligando, nadie lo agarra del brazo. Cuando yo no quiero tomar, no voy. Simplemente. Y de hecho, lo vi en varias ocasiones, fíjate. El alcohólico de mi vida no quería ir a tomar y no iba. No iba. Era su decisión. Y cuando él quería ir a tomar, que se le metía aquí, mira, entre ceja y ceja, no había fuerza sobre esta tierra que se lo impidiera. Totalmente. Pues sí, es la necesidad, ¿verdad? La necesidad. Es la necesidad. O sea, y quizás algo que quiero que quede claro es que para los familiares que nos están escuchando, es que nada, pero absolutamente nada de lo que usted haga es causa o puede ayudar en ese momento cuando ya el adicto ha tomado la decisión de ir a consumir. Exactamente. Entonces eso es algo que quisiera que quedara como inyectado, ¿verdad?, en el pensamiento, para que cuesta, que ya al final daremos todos los datos para buscar ayuda. Ahora, hace amenazas como familiar, ¿verdad? Uh-huh. Se hace amenazas tales como si no dejas de beber te voy a abandonar. Fíjate que se hacen miles de amenazas. Uh-huh. En mi caso, pues, te voy a decir algo. El pariente alcohólico fue bien lindo, fíjate, bien honesto. Él me dijo, nunca voy a dejar de tomarme. Esto lo hago porque yo lo quiero. Pero yo, incluso Luis W., que fue una de las fundadoras de Al-Anon, hacía a su esposo
escribirle en su Biblia que él iba a dejar de tomar y le ponía fecha. Yo voy a dejar de tomar, esta es una promesa que le estoy haciendo a mi esposa, Louise Wilson, tal fecha, del año tal. Increíble, o sea, y es que quieren dejar de tomar. O sea, cuando te dicen, hay momentos de lucidez que ellos saben que están atrapados en ese círculo vicioso. Entonces hay momentos de lucidez que ellos te dicen, tengo que dejar de tomar. Pero sé que no saben cómo. Y ese es el problema, que es algo que no es que sea una decisión que va a tomar, vaya, ahorita mismo voy a dejar de tomar y pum, apaguemos el switch y ya estuvo. Si fuera así tan fácil, definitivamente no existieran grupos como Al-Anon, o no existieran los servicios clínicos tampoco, ¿verdad? Es decir, ni el centro de rehabilitación, ni Alcohólicos Anónimos, ni todos los centros de rehabilitación que existen a nivel mundial. Es que esto no es bien importante recalcarles a la gente de que esto no es un pecado, no es un vicio, tampoco es algo que ellos lo puedan controlar. No lo hacen adrede, ni lo hacen por ti ni por mí. No te lo quieren hacer, no te lo hacen a ti. Se lo hacen a sí mismos y es lo más doloroso que puede suceder, ¿verdad? No tienen control sobre ello. Es una enfermedad. Y pues, a pesar de que te lo digan, y te lo digan, y te lo digan, ya yo estando en grupo, pues a mí me ha costado una eternidad entenderlo. A veces todavía me encuentro acusando al alcohólico de su negligencia, irresponsabilidad, cuántas adjetivos uno le pone también al pobrecito, ¿verdad? Y es que ellos también son fáciles de ponerle adjetivos, ¿verdad? pobre gente, pero al final ellos, ¿tú crees que ellos quisieran ser así? Te aseguro que ellos no quisieran ser así. Y definitivamente no es que lo hagan con el sentido de dañar a su familia. No. Creo que es que no. Una de las cosas es que el familiar piensa que se levanta todos los días. El alcohólico se levanta todos los días pensando, ahora le voy a dañar a mis hijos porque ahora en la noche voy a ir a tomar. Es decir, para nada. No funciona así. No. Sino es el hecho de, es una necesidad imperiosa. Es una sí, biológica. Increíble. Por querer ir a consumir y no poder parar esa necesidad. Yo es me la acuerdo, incapacidad de decir no, ¿verdad? Exactamente, fíjate que yo me acuerdo de la ansiedad que yo le notaba, yo bien le notaba ya a él cuando él quería ir a tomar. Era aquello que, mira, hasta la respiración les cambia. Y están nerviosos y no pueden estarse en un solo puesto. Es una inquietud, es una cuestión tan espantosa que yo ya sabía que él tenía que ir a tomar. O sea, ya al final, ya estando yo en Al-Anon y estando con él, yo me daba cuenta que él tenía que ir a tomar. Era su necesidad que él tenía que cubrir. Al principio decía, no, ganas de fregar tiene, pero no lo pueden controlar. No está, aunque ellos digan, yo dejo de tomar cuando yo quiero, no pueden. Ellos se autoengañan diciéndote eso. Porque, ¿quién es el primero que engaña cuando dice una mentira? Cuando yo digo una mentira, el primero que me engaño soy yo. Totalmente. Para poder engañar al otro, tengo que engañar yo primero. Entonces, se está engañando él diciéndote a ti un engaño. O sea, yo lo puedo controlar, no lo puede controlar. Te lo está diciendo para creérselo él. Pero, mentira, eso es mentira. Ahora, dentro de los patrones del familiar, la búsqueda del licor escondido creo que es como el más típico, ¿verdad? Sí. Pero hasta en lugares locos, inimaginables. Es que debajo de las plantas le hacían hoyito a la tierra de las maceteras, en el baño, en el tanque del inodoro, en esos disque tiempos de sequía. Metían la botella en el tanque del inodoro. Lo esconden en todos lados entre su ropa, porque Dios me guarde, Dios me libre, tocarles la ropa a ellos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, para ellos el suministro de licor es bien importante. Entonces tienen por todos lados de la casa. Entonces, si tú haces una limpieza de verano en tu casa, teniendo un familiar alcohólico ahí, pues podrás encontrar varios cientos de dólares en bebidas. Sí, y botellas por todos lados. Sí. Ahora,
la importancia de cuántas veces se rechazan invitaciones sociales por el temor o la ansiedad de tener el familiar. El familiar se aísla por completo. El familiar no quiere que se den cuenta de lo que está pasando en su casa. De hecho, te lo enseñan en mi caso, desde tu hogar, ¿verdad? Desde tu hogar te enseñan que uno no debe ni invitar amigos a la casa. Pues sí, que uno no debería de estar, qué sé yo, salir. Uno no le gusta salir porque sabe que el otro puede perder el control. Y dependiendo del avance de la enfermedad, porque esta enfermedad es progresiva, o sea, así va a ser la pérdida de control de la persona alcohólica. Entonces, obviamente, uno no quiere que esto suceda, y son esos, como esa pesadilla, ese temor de las personas, de los parientes, que sabe qué es lo que va a suceder. Uno sabe qué es lo que va a suceder allá bien adentro, pero la misma negación de la enfermedad te hace decir, no, esta vez va a ser diferente. Y creo que esa parte de la en psicología, esta idea, esta creencia irracional que tiene el familiar de, en primer lugar, yo voy a ser capaz de curarlo. Ay, Dios. En segundo lugar, yo tal vez piense, vea, yo no voy a ser como los demás, ¿verdad? Sino que conmigo va a ser diferente. Uh-huh. Y tercero, es como yo tengo que cuidarlo. Entonces, creo que son tres cosas que es bien característico del familiar, que está ahí, que tengo que cubrirlo, que soy responsable de cuidar de mi familiar. De hecho, dentro de la familia alcohólica, cada uno juega un papel fundamental, porque no todos son cuidadores, pues, ¿verdad? Pero hay un poco de todo, dentro de la misma familia, dentro de los mismos hijos, hay una lectura bien bonita dentro de la NOM que se llama Un carrusel llamado negación. Uh-huh. Y es bien fuerte porque te dice cuál es tu posición en ese juego, en ese carrusel. ¿Por qué un carrusel? Porque sigue dando vueltas, pero el carrusel no avanza. Claro. Da vueltas dentro de sí mismo, y es aquel círculo vicioso que toda la vida regresa al mismo punto, no avanza. Entonces yo puedo ser la acusadora, puedo ser la hostigadora, la propiciadora, por decirlo de alguna manera. ¿Qué hago? Yo propicio, estoy friegue el alcohólico con razón o sin razón. Sí. Porque hay momentos en que, como esta es la dinámica en la que yo he vivido siempre, la vi con mis padres y yo la repito. O sea, miro que mi mamá era hostigosa. Entonces, lo aprendes socialmente. Exactamente. Entonces, uno es conflictivo porque lo vistes en tu casa. Habían conflictos y cree uno que esa es la manera normal de relacionarse con las demás personas bajo el conflicto. Entonces me inconflicto con mi esposo. Yo creo ese conflicto. Si no lo existe, lo creo, ¿verdad? Entonces lo genero para que el otro se destrabe y venga y haga lo que tenga que hacer y se vaya a tomar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando regresa de la beba o del momento de consumo, ¿qué hago? Lo tapo. Me llaman del trabajo y está enfermo, fíjese que está bien enfermo del estómago, ¿verdad? Uh-huh. No va a poder ir a trabajar ahora. O mire, fíjese que se perdió. O si anda... O tuvo un accidente. Y que generas cualquier tipo de cuestiones que hacen que este círculo vicioso se perpetúe. ¿Por qué? Porque el alcohólico nunca adquiere responsabilidad sobre sus acciones. O sea, siempre lo rescatan. Si no lo rescata la esposa, lo rescata la mamá. Si no lo rescata la mamá, lo rescata un hermano, un tío, un primo. Incluso hasta los jefes a veces los rescatan. Se vuelven codependientes de este alcohólico y siempre hay alguien que hace que esto se perpetúe. ¿Qué pasó con mi pariente alcohólico una vez que se agarró con 5 policías? Completamente alcoholizado.
Y llegó la mamá a quererlo rescatar de ese momento, ¿verdad? Los policías de todos modos se lo llevaron. Este hombre se enojó con media humanidad porque no, y regresó a su casa enojado, porque se lo habían llevado. Indignado porque nadie lo había rescatado de esa situación, ¿verdad? Porque tuvo que asumir las consecuencias de sus acciones. Si estos señores nosotros le dejáramos que corrieran bajo todas sus consecuencias, ellos buscarían ayuda más pronto. ¿Por qué? Porque el fondo está más cerca de esa manera. Sí, aunque definitivamente como familiar es difícil ver esto porque nos han enseñado culturalmente que a cuidar. Siempre te enseñan a ser cuidador. Sí, ¿cómo vas a permitir? Él tiene a una hermana, abogado, creo, no sé, no estoy muy segura, pero si la hermana tenía que ver cómo lo sacaba, ¿verdad? Y era su responsabilidad, la pobrecita. Sí, fíjate que tenemos una pregunta de un radio escucha que dice que él es familiar de una persona alcohólica, pero que él también consume por momentos alcohol. Entonces, ¿cómo hace esa diferencia si es alcohólico o dependiente? Fíjate de que él tiene que... Mira, lamentablemente con estas enfermedades, aquí solo tú sabes si lo padeces o no. ¿Ha tenido algún problema por la bebida? O sea, problema serio, te estoy hablando de un problema serio, de verdad faltar al trabajo por haberse alcoholizado un día antes. Problemas con su esposa fuertes por haberse alcoholizado. Problemas económicos porque no midió lo que gastaba a la hora de alcoholizarse. Esa es una persona que tiene un problema real. Es una persona que no pudo controlar su bebida en un momento determinado y se echó la farra desde viernes hasta domingo. Y no se dio cuenta a qué hora se despertó el domingo, y ni a dónde ni cómo. Ahora, también hay que tener en cuenta que cuando son 3 días continuos, ya estamos hablando de niveles graves, pero también puede iniciar si es un día que se le borró el cassette, ¿verdad? O sea... Es lo mismo un alcohólico que toma una vez por semana, pero aquella ansia porque sea sábado. Totalmente. O sea, es sábado y hoy tengo que ir a tomar, y aquella ansiedad del viernes, ¿verdad? Y después ya no solo es el sábado, sino que también es el viernes. Es progresivamente. Sí, exactamente, va progresando poquito a poco. Entonces, lamentablemente el termómetro se lo tiene que pasar él mismo. En las páginas web de AA hay unas preguntas. Al igual que en las páginas de Al-Anon hay 20 preguntas. Las 20 preguntas no las podemos hacer tanto los familiares como los alcohólicos. Y si bien es cierto, podemos ser alcohólicos y podemos ser familiares. Y eso en Al-Anon se define y se llama un doble ganador. ¿Por qué? Porque tú te beneficias de ambos programas, tanto el de Alcohólicos Anónimos como el de Al-Anon. Tú tratas tu raíz de enfermedad en Al-Anon, digamos, y tu adicción con Alcohólicos Anónimos. Ahora, también el hecho, hay que verificar, para este radio escucha, hay que verificar también si el hecho de tomar es por el acompañar al familiar adicto, al familiar alcohólico. Y si es así, también está cumpliendo con una de las características, que es por la necesidad de aprobación y por la necesidad del miedo a también ser abandonado, está ahí. Pero es que hay muchos alcohólicos que empezaron de esa manera y después se quedaron ahí. Es más, hay películas dentro de Al-Anon donde la esposa siguió al esposo por tomar para acompañarlo a él en su conducta alcohólica, y ella se quedó ahí, ella no pudo salir. Él sí llegó a AA, él sí pudo salir, pero ella no lo logró. No logró recuperarse, no logró dejar de tomar. Entonces, las tendencias las podemos tener. Ese factor X que le llaman los AA, los puedes tener. Nadie estamos exentos. Yo en lo personal, por eso prefiero no consumir nada, porque no sé si tengo ese factor, ¿verdad? No debe ser. No es el que se te desencadene. Fíjate que exactamente. Nos quedan 10 minutos, pero me gustaría que para la gente que no
no conoce sobre el programa, tenemos las 20 preguntas que se le hacen usualmente a la persona para ver si tiene que lograr la ayuda, si encaja para lograr o no ir a la nombre. Entonces, ¿la leemos? Sí, solo una cuestión. Sí. Si usted contesta afirmativamente a 4 de esas preguntas, aplica. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer las preguntas y ustedes contestan. Vamos a leer una y así para ver. ¿Se preocupa de cuánto bebe otra persona? ¿Tiene problemas económicos a causa del beber de otra persona? ¿Miente para encubrir que otra persona bebe? ¿Cree que si el bebedor se preocupara por usted, dejaría de beber para complacerle? ¿Cree que el comportamiento del bebedor lo causan sus compañeros? ¿Se altera con frecuencia sus planes o se aplazan las horas de las comidas a causa del bebedor? ¿Hace amenazas tales como si no dejas de beber te abandonaré? ¿Trata discretamente de oler el aliento del bebedor? ¿Teme disgustar a alguien por miedo a incitarle a que se emborrache? ¿Se ha ofendido o avergonzado por el comportamiento de un bebedor? La siguiente. Vamos a leer la siguiente, que es: ¿le parece que todas las fiestas se estropean a causa del exceso de la bebida? ¿Ha pensado en llamar a la policía para pedir ayuda por miedo al maltrato? ¿Busca el licor escondido? ¿Ha viajado alguna vez en un automóvil con un conductor que ha estado bebiendo? ¿Ha rechazado invitaciones sociales por temor o ansiedad? ¿Se siente a veces fracasado porque no puede controlar al bebedor? ¿Cree que si el bebedor dejara de beber, los problemas se resolverían? ¿Amenaza alguna vez con herirse para asustar al bebedor? ¿Se siente enojado o enojada, confundido y deprimida la mayor parte del tiempo? ¿Cree que no hay nadie que comprenda sus problemas? Si él respondió al menos a 4 de estas, estamos teniendo un problema en la dinámica familiar que nos hace ver pues esta parte somos familiares de un familiar alcohólico. Ahora vamos a dejarte un espacio para que hablemos de Alatín. Alanón, ¿qué es Alatín? Alatín es para las personas jóvenes de 14 a 19 años, 20 años, que se sienten afectados por la bebida de alguien más. O sea, son jóvenes que pues lamentablemente han quedado en esta dinámica familiar enferma del alcoholismo y buscan ayuda. Lamentablemente en El Salvador no hay programa de Alatín vigente. Y si tú tienes 18 años te podés acercar a Al-Anon. En Al-Anon, ¿de qué estamos hablando? En Al-Anon es un todo. Son todos los parientes de alcohólicos, amigos, esposas, madres, hijas, hijos, a todo aquel que se sienta afectado por la bebida de una persona. Puede ir a Al-Anon y puede llegar con nosotros perfectamente. Ahora, Al-Anon es un grupo de personas, como lo ha dicho Verónica, y usted puede llegar, se reúnen 1-2 veces por semana. Hay diferentes grupos en el país. Fíjate de que está aquí el de Inmaculada Concepción en Santa Tecla. Ellos se reúnen martes y jueves de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Tenemos el grupo para hijos adultos de alcohólicos en la parroquia Villa del Mar. Cristo Redentor, que nos estamos reuniendo todos los miércoles a las 6:30 de la tarde, de 6:30 a 8 de la noche. Y también hay un grupo en San Benito, en Capilla San Benito. Ellos se reúnen los martes y los miércoles de 7 de la noche en adelante. Eso, ¿verdad? Ahora, la dinámica, en primer lugar, como lo dice el nombre, es totalmente anónimo, ¿verdad? Usted llega, no tiene por qué decir su nombre, usted va, asiste, sigue llegando. La primera vez seguramente le va a aparecer en chino todo,
pero a lo mejor se puede sentir identificada con algo que escucha ahí. No dejo de decir, y no porque esta sea mi carrera, es que también es necesario el acompañamiento psicológico, con el acompañamiento de los grupos, porque el grupo B, de una forma general, tienen su madrina, tienen sus padrinos que trabajan en función de los 12 pasos. Así es. ¿Verdad? Así como trabaja Alcohólicos Anónimos en función de los 12 pasos, también Al-Anon trabaja bajo 12 pasos, pero a veces pueden haber temas más profundos que eso se trabaja en terapia. Fíjate que sí, es que lo que pasa es que en Al-Anon incluso decimos, nosotros no somos psicólogos ni principiantes de esto. Nosotros solamente hablamos desde nuestra experiencia, lo que yo hice para solucionar un problema desde mi experiencia. Yo eso es lo único que puedo hacer por la persona a quien apadrino, a quien amadrino. Pero sí, ya de hecho a mí me ha tocado en varias ocasiones y muchas personas, incluso mis madrinas también me han dicho a mí, mira, eso específicamente vas y lo ves con una psicóloga. ¿Por qué? Porque uno no puede, no tiene esa capacidad, no tiene ese conocimiento que ustedes sí tienen y que realmente Al-Anon dice, no debemos de solucionarle todos los problemas al otro. Realmente hay muchas cosas que se tienen que hacer con un psicólogo o con un psiquiatra. Y un punto más es que hay mitos al respecto de que pertenecer a un grupo de esto te hace alejarte de tu religión. Y definitivamente creo que hay 3 elementos importantes en la vida del ser humano: lo espiritual, lo biológico y lo social, que va a estar siempre ahí. Y tu vida espiritual es totalmente no aislada, pero sí son 2 cosas diferentes. Fíjate que nosotros le decimos, este es un grupo espiritual. Mi espiritualidad como tal ha crecido en Al-Anon para mí. He llegado a comprender mejor la palabra de Dios, fíjate. Hoy ya entiendo más. Antes estaba como vedada a mi vista por la misma enfermedad, porque mi enfermedad no me permitía. Yo quería entender lo que yo quería entender. O sea, yo tergiversaba mucho. O sea, incluso yo llegué a atacar al alcohólico con aquel pedacito de la Biblia que dice que los borrachos y no me acuerdo quiénes más no van a entrar al reino de los cielos. Con eso lo atacaba, ¿me entendés? Y era una cuestión bien dura, porque yo agarraba las Sagradas Escrituras a mi favor. Ahora, yo te puedo decir, hay mucha más piedad en mí, porque hay mucha más conciencia en mí y te digo, para mí, Dios, el Dios de mi entendimiento, mi Dios, mi Señor, ahora está más cercano de mí, ¿verdad? Sí, y entonces hay que quitar ese mito, ¿verdad? Que definitivamente en primer lugar, no te aleja de tu religión, y en segundo lugar, no es una religión. Así es. No es un grupo de iglesia, sino, si bien es cierto, los lugares que ha dicho Verónica son lugares de iglesias. Así es. Pero son porque se genera un apoyo a los grupos, pero no porque esté en alianza, porque no es porque esté en esa iglesia significa que solo católicos van a llegar. Así es, ¿no? Sino tenemos musulmanes, tenemos cristianos evangélicos ahí, tenemos gente agnóstica, de hecho hasta tenemos un par de ateos ahí. Pero ¿qué pasa? Que es que cuando tú llegas al programa, finalmente tenés que terminar creyendo en algo. Exactamente. Entonces, eso, y pues busque ayuda, busque Al-Anon. Al-Anon está en Facebook. Tenemos una página de Al-Anon El Salvador en Facebook y ahí nos puede buscar como Al-Anon El Salvador. Ahí estamos y les vamos a responder. Eso, luego intégrese o busque también un terapeuta, y el terapeuta hará la referencia al programa más cercano que exista. Así es. También quizás hay mucho más que hablar sobre esto, pero quizás lo fundamental es 3 cosas que veo yo. Luego tú dices la parte importante, los 3 puntos importantes. 1, el familiar del alcohólico no tiene culpa del consumo de alcohol del alcohólico como tal. 2, tú también estás enfermo. Sí.
Eso es algo que quiero que quede claro. El familiar también está enfermo porque el alcohol es una enfermedad. Y 3, es necesario, el buscar ayuda no significa que el mundo se vino abajo. Por el contrario, es una oportunidad para mejorar la dinámica familiar que existe. Verónica. Pues mira, yo lo único que quiero dejar bien claro a todos tus radioescuchas y a toda la gente que por ahí pues se ha identificado con esto es que no están solos. No están solos, no tienen por qué andar por la vida sintiéndose solos, sintiéndose aislados. Habemos muchos como ustedes teniendo este problema y hemos salido adelante, o sea, hay esperanza. Eso es lo más importante de todo esto, hay esperanza, se puede vivir mejor. Me debo una mejor vida yo quiero vivir mejor. Entonces busco ayuda y tengo la esperanza de encontrarla. No puede ser una solución para muchas personas. Totalmente. Así que bueno, cualquier duda, cualquier comentario que tengan pueden hacerlo en nuestras páginas, en Instagram, en Facebook, tenemos Twitter también. Pueden marcar el teléfono de cabina también. Estamos para servirle. Seguramente ya, aunque termine el programa, pues Verónica queda a disposición. Si usted podemos localizarla pues fácilmente, eso no pasa nada, así que puede dejar su comentario. Gracias, Verónica. Gracias gracias a ti por acompañarnos. De verdad que se ha ido el tiempo bien rápido. Exactamente. Gracias a ti por este espacio, por la difusión. Es importante que la gente se dé cuenta que no tiene por qué sufrir sola. Aquí estamos muchas personas con este mismo problema y estamos para ayudarnos. Busquen ayuda, por favor. Bueno, gracias por escucharnos, gracias por sintonizarnos. Siempre es un gusto y un agradecimiento a radioangelus.org que nos permite pues tener este espacio de salud mental que sabemos que es de utilidad para la gente, para toda la gente que escucha. El próximo lunes pues habrá otro tema. Escúchennos para qué sorpresa. Y siempre recuerden que pueden hacer todas sus sugerencias en nuestras páginas del programa o de la radio en sí. Provecho para quienes ya terminaron de almorzar o por quienes están comiendo. Y pues lo dejamos ahí, que luego vienen noticias y David tiene ahí viene el programa Ondas de Juventud a las 3 y luego viene las noticias de David vienen a las 2 y a las 3 viene el programa Ondas de Juventud. Gracias por sintonizarnos. Buenas tardes. Tu programa Psicología para tu Alma fue transmitido por cortesía de radioangelus.org. Si quieres estar al tanto de todo nuestro contenido, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y Telegram como @radioangelus. Y en YouTube nos encontrarás en el canal Ángeles de Dios.